Vamos a conversar con el juez Arcadio Díaz Tejera, fue defensor del pueblo canario y senador, nos atiende desde Gran Canaria. ¿Cómo estás, Arcadio? Buenos días. Buenos días. Buenos días. El gobierno británico puede impugnar esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y seguir preparando este tipo de vuelos. A mí me parece que sí, porque en general, sin haber estado siguiendo el pleito y leer toda la documentación, porque uno ya ha aprendido que la única forma de opinar con fundamento es haber leído toda la documentación, y quien no ha leído toda la documentación pues no está en condiciones de hacerlo. En general hay que ver si ha sido la gran sala la que ha tomado la decisión o no. Si uno lee la decisión, lo averigua. Y no todos los asuntos lo decide la gran sala, a veces lo decide solo alguna sección. En función de la naturaleza de la decisión adoptada, se podrá plantear si es un asunto que puede llegar a la gran sala y tomar una decisión, digamos. Lo digo porque aquí en España, cuando se planteaban las devoluciones en caliente, primero había una decisión adoptada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Fue una sección quien adoptó una decisión, vamos a llamar, humanitaria, pero luego al final la gran sala cambió de criterio y modificó la decisión. En esta ocasión, para responderle a usted con fundamento, tendría que tener claro si ha sido la gran sala o no quien ha adoptado la decisión. Pero yo antes decía que es muy fácil escandalizarse de que esto ocurra en un lugar que está en Inglaterra, en el Reino Unido, pero usted está en Gran Canaria. Desde allí salen vuelos frecuentes hacia el Sáhara Occidental con marroquíes y saharauis que son expulsados sin haber cumplido su derecho a recibir asistencia letrada, ¿no? Pues mire, asistencia letrada, permítame esta precisión, asistencia letrada sí reciben, porque antes de estar en el CIE, en el Centro de Internamiento Extranjero, antes de adoptar esa medida cautelar, tienen que haber recibido asistencia cuando llegan a la costa canaria. Tendrían que estar un máximo de 72 horas para hacer el triaje sanitario, lo que es la afiliación policial y las pruebas de COVID, PCR. Y luego, cuando están en el juzgado de instrucción, donde el fiscal le pide al juez de instrucción o a la jueza de instrucción la medida cautelar de internamiento en un centro de internamiento de extranjeros, en espera de que consigan plaza en un vuelo para la devolución a su país de origen, tienen que tener asistencia letrada. Otra cosa son las condiciones reales de ese derecho de defensa, cómo se ejerce, porque a veces antes era un abogado por 14 migrantes, ahora a base de pelea hemos conseguido ser un abogado por 6, y siempre le insistía durante varios años en las crisis migratorias que he estado llevando como juez, siempre les he insistido a los abogados que si no tienen una conversación privada con su defendido y con un intérprete sin que nadie le escuche, ahí no hay derecho de defensa. No puede ser relaciones con 6 o con 14 a la vez, porque hay chicos que no explican su realidad porque provienen de pueblos donde, por ejemplo, la orientación sexual es una fuente de desprestigio en su comunidad, y por eso si no hay una conversación privada no hay derecho de defensa. Por eso yo sí acepto la expresión que usted ha utilizado de que no hay un auténtico derecho de defensa si no se dan estas condiciones que le he planteado. Pero el problema está en que ya hemos ido normalizando, hemos ido aceptando, hemos ido metabolizando, por ejemplo, que se den situaciones de hacinamiento, como se dio en el muelle Arguineguín, donde había 2.600 personas sin baño, sin cama, sin techo, con la misma ropa durante semanas, en una situación real en que estaban custodiados por la policía, no se les dejaba salir, estaban realmente detenidos porque no se les dejaba deambular en la cercanía. A 100 metros estaban sus hermanos o sus parientes, no les dejaban ir a darse un abrazo, a darse una lucha, a comer caliente, a cambiarse de ropa. Y digamos, se ha ido normalizando todo esto, con lo cual lo que usted plantea de esta posición de ese gobierno británico, pues digamos la población desconcertada, perpleja y confusa por lo que hemos vivido en los últimos años, que en lugar de irnos acomunando más, acercando más a nuestra fragilidad como especie para tener más en cuenta los bienes colectivos, los bienes comunales, pues da la impresión de que cada país adopta la decisión que estime oportuno, porque al final nadie va a presentar protestas. Menos mal que a veces hay razones para enorgullecerse del oficio de juez, y a veces hay jueces que ponen límite y dicen, mire, hay cosas que no se puede hacer. En este caso, como usted preguntaba al principio, ¿cómo es posible que unas personas que quieren entrar a un país cometen una irregularidad administrativa? De pronto, ese gobierno decide que no solo no lo deja entrar a su país,
país, que es su decisión, pueden dejarlo entrar o no dejarlo entrar, sino que ellos toman la decisión de trasladarlos a otro continente que no tiene nada que ver con el continente en que se encuentra ese país. Y al final uno va integrando todo eso como un hecho más o menos extravagante, más o menos curioso, pero que no tiene que ver con los miembros de la especie ni con derechos humanos. Pero aquí los hacinamientos ocurren en Grecia, en Italia, y después en España tenemos el problema de las devoluciones en caliente, que ahí sí no media ningún tipo de medida judicial. Es la policía que coge al menor en Ceuta, por ejemplo, o no menor, y lo devuelve en caliente sin que haya mediado ninguna decisión judicial. Sí, es que lo que a mí me impresiona, es decir, uno tenía la esperanza que con todo lo que hemos vivido de tragedias y de dramas humanitarios y de pandemias y demás, pues entonces que el ser humano íbamos a aprender que nos necesitamos unos a otros, que somos frágiles por la misma condición de la especie, y se iba a cuidar más los bienes comunes, la salud pública, el cuidado de los unos a los otros. Sin embargo, acontecen hechos como el que usted acaba de describir, ese juego de tronos, esa pelea por intentar usar a los seres humanos como un instrumento de presión que daba toda la impresión de que lo último que tienen en cuenta algunos gobiernos es la situación humanitaria en que se encuentran incluso niños y niñas, ya no solo adultos, sino niños y niñas que tienen que tener el máximo grado de protección para permitir y facilitar el desarrollo integral de sus potencialidades como ser humano. Entonces, al final, pues tienen que intervenir la última trinchera, que puede ser el fiscal, que puede ser el juez de instrucción, en este caso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es decir, estamos viviendo dilemas humanitarios, fenómenos como el migratorio o el cambio climático. Ahora estaba viendo en noticias que en 2 horas en San Sebastián pasaron de 43 grados a 20 grados. Estamos viviendo unos fenómenos que nos está situando, digamos, el concepto de constitución, el concepto de derechos humanos, el concepto de nación como conceptos muy reducidos, instrumentales jurídicos muy reducidos para poder abordar estos fenómenos que trascienden lo que son las soberanías nacionales, que tienen que ver con continentes, que tienen que ver con fenómenos masivos de desplazamiento de personas que huyen de la desertización, del hambre o de la guerra. A mí me ha impresionado la solidaridad con el pueblo ucraniano, a quien conozco muy bien porque he estado muchas veces ahí en observaciones electorales y en reuniones del Consejo de Europa, en mi antigua vida cuando era senador. Pero también me impresiona que durante décadas ha habido guerra en Malí, en el Sahel. Ahí los salafistas buscaban a adolescentes para obligarlos a reclutarlos por medio de las armas y que usaran los SENDE contra otras personas con otra orientación religiosa. Y cuando aquí hemos planteado hay que ser solidario con los ucranianos, por supuestísimo que sí, nadie lo cuestiona, pero hombre, créanme también que aquí, muy cerca de Canarias, a muy pocas millas de Canarias, hay una situación de guerra. No solo es lo de Malí, sino otros países con golpes de Estado, con ajustes de cuentas. Ahora mismo yo estoy llevando el centro penitenciario de Juan Grande como juez de vigilancia penitenciaria. Hay unos 157 patrones de pateras que han sido condenados. La mayor parte de ellos son migrantes que a cambio de reducirles el precio digamos del billete del traslado de la costa africana a la costa canaria, pues les decía, lleva usted el timón sin ninguna formación marinera. Por eso han pasado las desgracias y los dramas humanitarios que han pasado aquí en el Atlántico, y permanentemente tiene uno que estar recordando que la desgracia y el cementerio marino no solo es Mediterráneo, también es el Atlántico, y que la solidaridad está bien que se haga con los blancos, y yo soy el primero que lo apoyo, pero también que se hagan con los negros, aunque sean negros, aunque sean pobres. Es como el escándalo que se montó cuando bajaban del avión en Granada los migrantes que estaban aquí hacinados en Arguineguín, que entonces el alcalde montó un escándalo y entonces eso lo pararon. Siendo así que cuando son negros con unas vestimentas muy bonitas y con muchos colores, con recursos económicos, no hay ningún escándalo. Es decir, de lo que se trata es que lo que está pasando con el fenómeno migratorio nos cuestiona todo a todos, y de alguna forma nos obliga, nos emplaza a plantearnos las cosas en otro lenguaje y con otra clave para poder sobrevivir, sobre todo porque estamos abandonando lo que sería un deber de civilidad, un deber de humanidad, de tratar a los seres humanos como tales miembros de la especie, que no son ni mejores ni peores que nosotros.
Sí, lo que pasa es que es como que la humanidad acaba cautelizándose con determinadas cosas, ¿no? De repente fueron las concertinas, pues parece que nos teníamos que acostumbrar a las concertinas y había gente a la que les parecía bien. Ahora esta externalización del drama, ¿no? De enviar a inmigrantes a países en los que ni siquiera sabes qué van a hacer con ellos a cambio de un módico precio que es lo que cobrará el país de destino, ¿no? Pero al final no son los políticos, Arcadio, es la gente que vota a los políticos que prometen hacer esas cas. Sí. Yo estoy muy preocupado por la calidad de la democracia y lo que está en cuestión es la calidad de la democracia. Lo que se cuestiona es la propia democracia. Uno pensaba, ingenuo, que había cosas que estaban ya consolidadas, que estaban conquistadas y por lo tanto vamos a plantearnos nuevos avances a favor de la especie humana. Pero sin embargo de pronto te ves otra vez conversando y debatiendo y con gente y amigos y amigas que de pronto nos cuestionamos un montón de cosas. Por eso yo jamás uso la expresión los políticos, dicho sea con todo cariño, porque de todo hay en todos los gremios, de todo hay en todos los oficios y cada uno es cada uno. Pero ciertamente, en última instancia, la responsabilidad no es de la democracia parlamentaria, porque llena de defectos, siempre es mejor que una tiranía y que una dictadura. A mí lo que me impresiona es cómo es posible que pueblos, porque en Europa he vivido la tiranía fascista o la tiranía stalinista, pero cómo es posible que un pueblo como el británico, que nunca vivió la tiranía fascista, verdad que hubo un rey que tenía su simpatía por los nazis, pero nunca ha vivido la tiranía fascista, cómo es posible que permitan que tan solo por intentar entrar en su país, los quieran devolver a otro continente? Yo ahora no puedo decir cuántos kilómetros de distancia hay, a otro continente por 144 millones de libras, que es lo que ha aparecido en los medios, que los van a comprar. O sea, compran a las autoridades de Ruanda y las autoridades ruandesas se comprometen a cuidar la educación, al desarrollo integral. Es decir, sí, seguro. No lo garantizan para su propia población y van a garantizarlo para unas personas a cambio de ese precio que han dicho que van a pagar. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo como el británico permita eso? Una gente que ha vivido lo que ha vivido y que nunca ha vivido la tradición de tener en sus costas, en sus países, el fascismo. Entonces, a mí lo que me impresiona es cómo es posible que nadie se rebele contra eso. Por eso insisto en que la gran preocupación de fondo, aparte de los fenómenos, insisto, que nos emplazan a todos y que nos tenemos que plantear estas claves en términos continentales, no solo en términos de soberanía nacional, constitución, etcétera, porque a veces el ordenamiento jurídico interno tiene un instrumental como muy antiguo para abordar fenómenos tan masivos y tan rotundos. ¿Cómo es posible que aparte de nuevas herramientas desde el punto de vista jurídico, la población en términos canarios, no se encochine y no pelee contra esta manera de abordar el trato a unos seres humanos que, vuelvo a insistir, no son mejores que nosotros, pero tampoco peores, son iguales? ¿Qué ha pasado con los afganos que trajimos de Afganistán con tanto bombo y platillo? ¿Tienen algún tipo de privilegio, entre comillas, en los plazos, o están también olvidados ahí dentro de una masa de inmigrantes que no nos importan? Pues mire, la verdad es que cuando yo veo campañas de solidaridad con ucranianos, con afganos, con pueblos lejanos, a mí me conmueve y a mí me emociona y me siento orgulloso de esos niveles de solidaridad. Luego, por otro lado, reflexiona. Yo estuve en Afganistán con la Comisión de Defensa de las Cortes y me impresionaba el trabajo que hacían allí, la explicación, estuvimos hablando con la gente, etcétera. Luego uno reconoce una derrota tras otra derrota, tras otra derrota, pero al final se queda con la parte esta de la solidaridad que se ha mostrado por parte de España. Yo creo que en términos generales hay cosas cuando se quieren hacer que se hacen bien. Y a mí me parece que el trato que se les está dando, creo yo que es correcto. Hace poco hicimos aquí un Congreso Nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, vino una jueza afgana y fue un momento muy, muy emotivo porque ella nos explicaba la situación allí en su idioma, en pastún, con su intérprete, y fue un momento muy, muy emotivo en el Congreso. Y estuvimos hablando sobre el fenómeno migratorio, la jornada que hace Jueces y Jueces para la Democracia en Motril. Digamos que fue un momento muy especial, pero lo que todos subrayábamos es la necesidad de abordar el fenómeno migratorio en unas claves que ya no es clave de soberanía nacional,
sino en claves continentales. La desgracia ha sido que el esfuerzo de que haya una constitución europea, pues el referéndum francés y el holandés lo tumbó, pero que necesitamos un instrumental jurídico más ajustado a la realidad del tiempo y a los dilemas que tiene la especie humana en estos tiempos, y que de alguna manera los comportamientos dignos que hemos tenido con afganos o con ucranianos los tengamos con todos los seres humanos, por muy lejos o por muy cerca que estén, porque insisto, blancos o negros, ricos o pobres, cuando un ser humano tiene una necesidad, yo creo que lo propio es que las relaciones no se las dejemos al mercado. Durante años nos dijeron que nos salvaba Dios, nos salvaba el mercado, nos salvaba el Estado, nos salvaba el partido. Al final y nadie nos salva, sino que somos nosotros los seres humanos los que tenemos que decidir si lo dejamos todo en manos del mercado o por el contrario lo dejamos en manos de la solidaridad. Sí. Y para dejarlo en manos de la solidaridad hace falta cambiar las herramientas con las que trabajamos estos fenómenos. Yo creo que el comportamiento con los afganos, por lo que yo sé y por lo que nos explicó la señora, tuvimos que tener muchas medidas de seguridad, con mucho cuidado, porque la preocupación de la seguridad de esta jueza afgana era muy alta, pero en términos generales ella hablaba muy bien de es mi única fuente de información directa, hablaba muy bien del comportamiento de los españoles respecto a ella y a sus familiares que se les pudo sacar de Afganistán. Pues me alegro que acabemos por lo menos una nota medianamente positiva, Arcadio. Arcadio Díaz Tejera, que es juez en Gran Canaria, fue defensor del pueblo canario y senador, y nos ha hecho un relato desolador de dónde estamos como humanidad. Arcadio, gracias por la conversación. Un abrazo. Muchas gracias. Y por el trabajo también. Gracias a los dos por permitirme hablar con ustedes. Para mí ha sido un honor y como le dije a su compañera que me invitó a conversar con ustedes, lo sigo con mucho cariño porque, como le dije a ella, para mí es una frase muy elemental, pero se lo digo con toda sinceridad, escucharlos a ustedes o leerlos a ustedes nunca se pierde el tiempo. Así que me ponen ustedes en la lista de los que les encanta escucharlos y les encanta leerlos. Así que muchas gracias a ustedes por su trabajo y por la conversación.